Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Este fin de semana la política internacional sigue dirigida hacia lo que es el análisis del triunfo del presidente Trump, particularmente las expectativas que hay con respecto al Medio Oriente, qué va a ser en la guerra entre Israel y Palestina, la situación en el Líbano, en el Mar Rojo, el enfrentamiento que tiene y la guerra con Irán, de ser posible mediar. Además, naturalmente, Europa se preocupa por el tema de Ucrania y Rusia, qué va a hacer el presidente Trump, y la Unión Europea también se angustia porque puede separarse la ayuda americana a muchos programas en la Unión Europea y dejarlos al margen, como en otros tiempos, más solos, sin el auxilio frente a Rusia en este momento en plena guerra, y además dentro del criterio de que la Unión Europea sigue siendo una fuerza importante y ahora busca una defensa común. Igualmente, en esta situación de las elecciones, hemos visto la situación internacional de muchos gobiernos que han ganado en la derecha. Pareciera que otros gobiernos también de izquierda pierden, como si se impusiera más la crítica. Es lo que está pasando en España con todo lo que ha ocurrido en Sevilla y particularmente en Valencia, particularmente con la Nada, la Duna y todo lo que tiene que ser dentro del criterio de que el gobierno, inclusive el rey, ha sido puesto de lado, incluso al partido político también, por la ineficacia frente a los conflictos y a los contrastes, en este caso los elementos naturales. De allí que haya preocupación a nivel internacional por el tema del clima, del cambio climático y el clima, particularmente con el COP que se está celebrando en estos momentos muy lejos de nosotros, en donde la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático está desarrollándose la COP29 en Bakú, con tensiones en la negociación de la agenda por las actitudes confrontadas entre los que quieren, y ahora el presidente Trump se une a esta dirección, dejar de lado la contaminación, el uso de los combustibles fósiles, del petróleo, el gas y el carbón, y ocupar energías nuevas y alternas mucho más limpias. Por eso empezamos con esta nota tan importante donde está reunido el mundo frente al calentamiento global y frente al cambio climático. Comenzó la conferencia anual sobre el cambio climático COP29. La cita este año, llevada a cabo en Bakú, empieza con tensiones sobre las finanzas del clima tras la elección de Donald Trump. Estados Unidos, el segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero, podría volver a abandonar el Acuerdo de París, firmado en 2015, que sostiene todas las negociaciones como ya hizo Trump durante su primer mandato presidencial. Trump, un declarado escéptico ante el fenómeno del cambio climático, podría decretar esa salida del Acuerdo de París al asumir el poder en enero, decisión que se formalizaría un año después. La COP29 debe demostrar que la cooperación mundial no está en un punto muerto, así lo declaró el jefe del organismo de la ONU para el Clima, Simon Stiell. La COP29 de Bakú ha sido denominada informalmente la COP de la financiación, porque debe lidiar con el tema esencial de las ayudas que los países que más contribuyen al problema le deben aportar a las naciones más perjudicadas. Este año no estarán presentes los grandes protagonistas del diálogo climático, ni el presidente estadounidense Joe Biden, ni el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, ni el francés Emmanuel Macron. Esta mañana estuvimos en una rueda de prensa convocada por la Embajada de Sudán, importante porque hay una guerrilla terrible, radicalizada, que amenaza la estabilidad de ese país. Hay numerosas víctimas, hay una guerra permanente. Además, el Sudán también tuvo el problema de Darfur, donde precisamente la Corte Penal Internacional trata de llevar a juicio al presidente Omar Bashir. En esa rueda de prensa participaron muchos embajadores y diplomáticos de América Latina, del Caribe, de Europa y especialmente del Medio Oriente. Estaban las embajadas más importantes y el embajador llamó la atención. Nosotros pudimos intervenir para señalar lo importante que es conocer el Medio Oriente, a pesar de estar lejos de nosotros, pero allí están fraguándose muchos conflictos. El petróleo despierta las apetencias de las potencias europeas, de Rusia, Estados Unidos, pero también de China y ahora de la Unión Europea. Y naturalmente conflictos como el Israel-Palestina consumen mucha energía en el mundo, y ahora con la situación en Sudán, mucho más peligrosa por las muertes y las vidas, y el embajador reclamaba solidaridad internacional y apoyo de las Naciones Unidas. Veamos la nota y después con las entrevistas de siempre. والذي كان يؤمل أو يأمل الناس أن يكون سلة غذاء العالم العربي والأفريقي. La gente esperaba que Sudán se convierta en la cesta de alimentos
para el mundo árabe y el mundo africano, بما يمتلكه من مقومات وموارد طبيعية متعددة وكثيرة. por los recursos, múltiples recursos naturales que cuenta, بل وفوق ذلك أهم مورد فيه وهو المورد البشري وسكانه الذين يصلون إلى 50 مليون نسمة. y por encima de todo el factor humano donde la población de Sudán asciende a 50 millones de personas. ولكن كما بدأت المؤامرة بفصل جنوب السودان في العام 2011 Pero como la conspiración comenzó con la separación del sur de Sudán en el año 2011, الآن تتواصل المؤامرة لتقسيم المقسم. ahora la conspiración sigue para dividir lo que ya está dividido. وللأسف بعد اندلاع هذه الحرب المشؤومة في 15 أبريل 2023 Lamentablemente, luego del estallido de esta horrorosa guerra el 15 de abril 2023, وامتدت حتى الآن إلى أكثر من 18 شهر، y que se ha prolongado hasta el sol de hoy por más de 18 meses, تعرض فيها هذا السودان وهذا الشعب العظيم لكل صنوف الإذلال والتهجير والنهب والسلب والاغتصاب. el pueblo de Sudán ha sufrido muchos horrorosos crímenes de saqueo, de robo, de violaciones y de todo tipo de crímenes. وبكل أسف الآن جيش السودان الذي هو بالدستور يجب أن يحمي سيادة البلد ووحدة أراضيها وكرامة إنسانها. Lamentablemente que al momento que el ejército de Sudán, que según la constitución es el que debe proteger la soberanía y la dignidad del pueblo sudaní, لا يواجه فقط قوة شبه عسكرية تمردت عليه وحاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة، no solamente está enfrentando a una fuerza paramilitar rebelde que ha estado intentando apoderarse del poder, وإنما يواجه مرتزقة أجانب من أكثر من 17 دولة قوامهم يصل إلى 200 ألف مقاتل. sino enfrenta a mercenarios que superan los 200.000 personas de 17 nacionalidades diferentes. وبكل أسف من يمول هذه الحرب ويزيدها سعارا هي دولة الإمارات التي كنا نعدها دولة شقيقة ولا زلنا نحترم شعبها ومواطنيها، ولكن حكومتها تمارس هذه الفعلة الجبانة بتمويل هذه الميليشيا الإرهابية. Lamentablemente quienes están financiando, apoyando esta guerra es los Emiratos Árabes Unidos, el país que considerábamos hermano y seguimos respetando a su pueblo, pero ellos siguen insistiendo en seguir financiando a esta guerra criminal. لذلك في ختام هذا التنوير الصحفي Al finalizar ese comunicado y esta rueda de prensa, نود أن نتقدم بالشكر والتقدير quisiéramos presentar el agradecimiento لكل الدول الشقيقة والصديقة التي مدت يد العون والمساعدة للسودان في هذه الظروف الصعبة. a todos los países amigos y hermanos que le han tendido la mano amiga al pueblo sudanés en esas circunstancias tan difíciles. ونشكر هنا حكومة فنزويلا البوليفارية Agradecemos al gobierno bolivariano de Venezuela التي أصدرت بيان إدانة قوي جدا que emitió un comunicado de condena muy fuerte ودعوتها للمجتمع الدولي بإدانة هذه الميليشيا ورعاتها. y llamó a la comunidad internacional de condenar esa milicia y a quienes la financian y apoyan.